¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Espacio Abierto en Televisión Ferrol. Vamos a dedicar los próximos minutos a un ámbito muy importante, al ámbito de la sanidad, concretamente al ámbito de los trasplantes de órganos. Para hablar de este tema contamos hoy con el presidente de la Asociación Gallega de Trasplantes, Airiños, Abelardo Sánchez. Muy buenas tardes, Abelardo, y gracias por haber estado... Hola, Fernando, buenas tardes y evidentemente gracias a vosotros por dar cobertura a un tema como el que hoy nos trae aquí. Bueno, hablábamos de esta asociación de Airiños que se creaba ya hace pues bastantes años, en el año 99, pero bueno, desde que tú ocupas la presidencia, ¿qué balance puedes hacer, ¿no?, del trabajo realizado? Sí, bueno, la asociación esta pues nació, como tú bien dices, en el año 99, siendo solamente un grupo reducido de trasplantados de pulmón. Bueno, pues un hombre, un querido amigo, desgraciadamente fallecido, Antonio Insua, creó esta asociación pues un poco pues para la defensa de los intereses de los trasplantados y de la ayuda a la gente que está en lista de espera, ¿no? Y él era exclusivamente de trasplantados de pulmón. Funcionaba perfectamente, pero con un grupo muy reducido. En el año 2003, más o menos, cuando yo personalmente recibí el trasplante de hígado, pues es cuando pues me conciencio, tanto yo como otros compañeros, en el tema de que ya que alguien dio por mí algo que es la vida, que es algo tan importante como la vida, pues yo de alguna manera tendría que devolver a la sociedad pues ese algo o pagar a la sociedad con algo, ¿no? Y no hemos visto pues mejor cosa que colaborar en las actividades que desarrollamos pues para ayudar a los que están en esta situación y demás. El balance no es un balance evidentemente mío como presidente, sino de todo un equipo, y es un balance pues muy positivo, porque en esas fechas, en el 2003, esta asociación que el Antonio Insua ha citado ya dejó preparado para que fuese una asociación de ámbito de toda Galicia y de todo tipo de órganos, pues nos hemos incorporado un grupo de personas que hemos, bueno, pues yo creo que quintuplicado y algo más pues el colectivo de asociados que teníamos, ¿no? Hemos conseguido pues dar una cobertura a nivel de toda Galicia, tener un reconocimiento a nivel del Estado con la Organización Nacional de Trasplantes, a nivel autonómico con la Oficina de Coordinación de Trasplantes de la Xunta. Estamos incluidos en una Federación Nacional de Trasplantados y evidentemente lo más importante pues es la influencia que todo esto reporta a la sociedad gallega en cuanto a la mentalización hacia la donación de órganos, ¿no? Se puede decir, por tanto, que sin la creación de esta asociación la atención a ese aspecto del trasplante sería menor, digamos, no sería la misma que quizás ahora se le presta por existir esta entidad. Sí, bueno, evidentemente aquí tenemos que diferenciar factores, ¿no? O sea, lo que es el trasplante en sí, tenemos el avance científico, los médicos, tenemos los mejores hospitales, los mejores médicos, las mejores instalaciones. Yo siempre levanto banderas a favor de la sanidad española, que es ejemplo a nivel mundial, ¿no? Y el tema de los trasplantes, bueno, número uno a nivel mundial. Lo que sí nuestra asociación, no nuestra asociación, sino todas las asociaciones que hay en este ámbito, tiene una importancia muy grande, muy relevante, es en la mentalización de la sociedad hacia la donación de órganos. Tenemos que tener en cuenta que el problema mayor para tener los trasplantes y la gente que está en espera de un órgano es las negativas familiares a donar los órganos. Yo siempre digo en las charlas en las que vamos por todo el territorio de Galicia que, claro, un órgano no se compra en una ferretería o en un supermercado, ¿no? Se podrá comprar pues un hígado para hacer un hígado encebollado de un animal, ¿no? Pero un órgano para un trasplante eso no lo hay en ningún lado. Depende siempre de la generosidad de la gente. Entonces ahí sí que nuestra influencia es, si tenemos en cuenta, podemos hablar luego si quieres de cifras, de las tarjetas de donante, los carnets de donante que se hacen registrados a nivel de la Xunta, pues más de un 50%, estamos hablando de un 53%, son hechos por las asociaciones de trasplantados, entre ellas nosotros, ¿no? Somos una más del eslabón de asociaciones. Entonces, la importancia de las asociaciones en este tema de los trasplantes, para que haya donantes, pues es muy significativa, ¿no? De hecho, estamos codo con codo, tanto con la Organización Nacional de Trasplantes como con la Oficina de Coordinación de la Xunta, porque reconocen que nuestra actividad es muy importante para la captación de donantes, ¿no? Y sobre todo para cambiar la mentalidad de la sociedad hacia las negativas familiares, que luego podremos, si quieres, hablar de ese tema. Bueno, por tanto, queda claro uno de los objetivos de la entidad, que es esa concienciación de la población. ¿Cuáles son otros objetivos importantes, ¿no?, de Airiños? Bueno, Airiños trabaja bajo tres pilares fundamentales, ¿no? Esos tres pilares, vamos a decir, uno que sostiene, digamos, la cúpula, pues es el estar
constantemente en contacto con los enfermos y gente que está en lista de espera para recibir un órgano, porque claro, en esos momentos se crea un mar de dudas y la ayuda nuestra es primordial para llevar todo ese camino hacia el trasplante, ¿no? Entonces estamos, bueno, pues en charlas con ellos, junto con los miembros de los equipos médicos, para que vean en nosotros pues el resultado que van a ver cuando ellos tengan el trasplante, ¿no? Porque es que es mucha la incertidumbre, tanto los familiares como ellos. Tenemos pues servicios para ayudarles en todo el proceso de lo que tienen que hacer, incluso pues del aspecto de tipo laboral, para ayudarles en su futuro profesional, porque la gente pues crea muchas dudas con todo eso, y sobre todo, bueno, pues el estar dando charlas por ahí para mentalizar a la sociedad, ¿no? Precisamente de las charlas es importante hablar, porque es una manera pues directa de informar. Sí, perdón, es que hablaba, decía 3 pilares y me enrollé con ese. Después, el pilar, el central, fundamental, es el del fomento de la donación de órganos, porque no cabe duda que el aspecto médico está súper cubierto con los equipos médicos, y nosotros tenemos que trabajar con ese otro pilar objetivo de la asociación, del fomento de la donación de órganos, y después un tercer pilar, porque hablaba de 3, que es la colaboración continua pues con las instancias sanitarias, equipos médicos y demás, tanto para apoyar como para reclamar. Porque, bueno, sabes que en la sanidad, pues, y sobre todo en los tiempos que corren, que todo se está un poco reduciendo, costes y demás, pues hay mucho que hacer y que recabar y que reclamar. Estamos ahora con una campaña sobre el tema de la hepatitis B, que podemos comentar a lo largo de la entrevista. Bueno, hablábamos también de la importancia de transmitir directamente, pues concienciar directamente a la población sobre la importancia de donar órganos. Nos comentabas esas charlas que realizáis por toda Galicia. Por tanto, podemos decir que la información es clave, sobre todo difundirla directamente. Y además de esas charlas, hay otras maneras de difundir pues la importancia de donar órganos. Airiños, digamos que realiza otros métodos para difundirlo. Bueno, métodos todos los posibles para llegar a las personas a creer en el tema, ¿no? Bueno, lo principal que hacemos es ir por todos los sitios, asociaciones de amas de casa, clubs de todo tipo. Pues hace poco estuvimos con el Club Rotarios de Coruña, haciendo campañas con la universidad, mesas en toda la universidad, en actos colectivos que haya, pues procurar estar allí, ferias, etcétera. Todo lo que sea posible para poder llegar a comunicar a la gente y sacarle las dudas que puedan tener, que muchas veces ya no son dudas, sino son incertidumbres, o pues la cultura de, bueno, no me lo planteé, yo qué sé, lo que pueden hacerme después. En fin, sobre todo en Galicia tenemos que hacer muchísimo más hincapié probablemente que en otras comunidades. Por desgracia, somos una de las peores comunidades en la donación de órganos. ¿El por qué? Supongo que por multitud de cosas. Quizás la falta de cultura hacia esto, la falta de información. Tenemos que llegar hasta donde podemos, hasta la saciedad, para que la gente no tenga ninguna dudas. Las dudas sobre cuál es el estado en el que me pueden quitar el órgano, explicarle a todo el mundo que esto solamente se produce cuando una persona ya está muerta, que no es cuando está en estado de coma. Por ejemplo, el tema de la muerte encefálica, que es un tema muy baqueteado en este asunto, de que no tienen claro lo que es, y la muerte encefálica es una situación claramente de muerte, que está súper certificada, que no tienen que confundir con el estado de coma, ¿no? Bueno, pues la gente en eso pues tiene muchas dudas, y luego pues el dar el paso. Yo siempre le digo a las personas, cuando alguna duda tienen, siempre hablamos de dos cosas. Una, por ejemplo, que la mayoría de la gente tiene claro pues que le incineren después de la muerte, ¿no? Y decimos, bueno, pues qué cosa más absurda, ¿no? Si vas a quemar todo tu cuerpo, si tienes claro que es después de la muerte, ¿por qué no vas a dar vida y que por lo menos algo de ti siga viviendo en otras personas? Porque puedes salvar hasta 7 personas con tus órganos, ¿no? Y otra cosa que siempre les decimos, cuando alguien tiene reticencias hacia ese tema, es preguntarle, si alguno de tus familiares, tu hijo, tu marido, tu mujer, quien fuese, necesitase un órgano para poder vivir, ¿qué dirías? ¿Que lo quieres o que no? Dice, hombre, evidentemente, claro que sí. Dice, pues tenemos que ser coherentes con lo que pedimos, con lo que queremos, para también saber lo que podemos dar, ¿no?
Y eso es un poco la filosofía que vamos pues, por toda Galicia difundiendo. Bueno, me hablabas en estas charlas que os dirigís a diferentes perfiles, a muy variados perfiles dentro de la población, de la sociedad. ¿Habéis encontrado, digamos, diferente receptividad según el perfil de persona a la que os dirigís? Bueno, la receptividad normalmente de los que asisten siempre viene a ser más o menos la misma. La receptividad de convocatoria probablemente ahí sí que se note diferencia. ¿Dónde notamos mejor convocatoria? Pues, por ejemplo, pues en temas de asociaciones de determinados colectivos, pueden ser asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa, incluso organizados sobre todo en temas sociales, ¿no? ¿Dónde peor convocatoria tenemos? Normalmente pues cuando acudimos a los ayuntamientos, a los concellos, y todos son palabras bonitas, todos son vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano a través de los asuntos sociales de cada ayuntamiento, pero a la hora de la verdad, cuando vamos a la charla, pues hay 3, 4 personas, o sea, el poder de convocatoria es mínimo, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que pedirle a los responsables sociales de los ayuntamientos que se impliquen un poco más en todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cifras ahora, Abelardo. Por ejemplo, en el ámbito de Galicia, que es en el que trabaja Airiños, ¿se puede conocer ahora mismo cuántos trasplantes se necesitan? Sí, bueno, no te puedo decir exactamente los que hay a fecha de hoy, pero bueno, referencialmente, y esto poco varía, te puedo pues enseñar lo que hay en el cierre del ejercicio del 2011, que ahora pues prácticamente seguirá igual. Tenemos en lista de espera, en esa fecha, pues de corazón teníamos 4 personas, de pulmón 19, de hígado 41, de páncreas 7, de riñón 346, que es el que más se necesita, ¿no? Y este es un poco, bueno, si la cámara lo puede ver, es el tema de riñón, que es el órgano más requerido, pero también el que mejor solución tiene, como fue descendiendo las necesidades también a lo largo de los años, ¿no? Y este es un poco pues la situación. Claro, hay que tener en cuenta que estos, al lado de la grandiosidad de la población, pues son pocos números, pero si hablamos del número de donantes que hay para atender a todos esto, estamos hablando de mucha necesidad, ¿no? Bueno, importante que se conciencie la gente sobre este asunto de trasplantar órganos. Hablabas antes del problema que puede haber a veces, y lo comentabas ahora, ¿no?, con que algunas familias a veces pues no sean del todo receptivas o duden, ¿no? De ahí esas charlas también, ¿no?, ese trabajo que se realiza en esas charlas, ¿no? Sí, no, evidentemente ese es el gran problema que tenemos para poder llevar a cabo los trasplantes, porque tenemos que tener en cuenta, hablando de cifras, que tan solo un 3% de las personas que mueren, o sea, tú abres el periódico todos los días, ves un número de personas que mueren, ¿no? Bueno, pues tan solo el 3% de esas personas son los posibles donantes, porque tienen que morir en unas condiciones determinadas y atendidos de una forma especial. La creencia que hay en la gente es, bueno, pues mañana muere uno por ahí de accidente y, bueno, pues son órganos que van, no, eso ya no vale. O sea, tiene que ser en una muerte asistida, o sea, que muera en el hospital, que exista una muerte cefálica y que esos órganos estén asistidos pues, por máquinas que de alguna manera los mantengan con vida, aunque la persona ya esté muerta, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando solamente de un 3% de toda la gente que muere. Y si de ese 3%, todavía en Galicia, del orden de un 30%, que tenemos la tasa de negativas más altas de España, un 30% de ese 3% se niega, pues estamos evidentemente desperdiciando muchos órganos que pueden dar vida a muchas personas, porque tengamos en cuenta que una sola persona puede dar vida a 7 personas, porque tenemos 2 hígados para 2 personas, 2 pulmones para otras 2 personas, un corazón para otra, un páncreas para otra y un hígado para otra. Y ya sin tener en cuenta pues, tejidos, córneas, hueso, etc. Bueno, hablabas ahora de que, lógicamente,